más divisas para poder negociar con el exterior. Y deficitario quiere decir que el país no alcanza a cubrir con las divisas que tiene, cubrir todas sus importaciones. Entonces, nuestro déficit ahora tiene que ver con balanza de pagos o el superávit tiene que ver con balanza de pagos. Bueno, la curva, y ese ya sabemos nosotros que es una curva que representa al mercado de bienes. Y en la ecuación que tenemos ahí presente, tenemos Y es igual a C más I más G más neto de exportaciones. Cuando incluimos neto de exportaciones es porque estamos involucrando las relaciones con el exterior. En esta ecuación, la inversión está relacionada con la tasa de interés real, que es la R que aparece ahí en paréntesis inmediatamente de la I latina. La G de gastos del gobierno no tiene nada que agregar y neto de exportaciones, NX, incluye la Y, que es el ingreso del país, el ingreso doméstico, la Y con un asterisco que es el ingreso promedio de un país, del exterior, Y asterisco. Y la eh, en letras itálicas o sí, itálicas, está representando al tipo de cambio real. Entonces aquí vemos que al añadir el sector externo, pues se está añadiendo también el ingreso con los cuales el país está comerciando y además está involucrando algunas mercancías relevantes que se importan del, de esa economía con la que se ha pactado alguna medida de política económica. Bueno, eh, ya una vez nosotros sabemos qué quiere decir esto, que lo voy a subrayar, ya podemos desarrollar nuestra curva. La curva IS va a ser exactamente igual. En el plano cartesiano están las dos variables, la variable Y, que es la variable ingreso, y la variable R, que es la variable tasa de interés. Y la curva IS, que tiene una pendiente negativa. Ahora, ¿qué nos comienza a decir ya el libro cuando se hacen estos abordajes y estamos involucrando la economía abierta? Eh, Ahí juegan todas las variables con el sector externo. Una de ellas seguramente es el tipo de cambio. Entonces dice el texto, las variaciones en el tipo de cambio real o en el ingreso del resto del mundo afectan las exportaciones netas, dando lugar a un traslado de la curva IS. Un aumento del tipo de cambio real aumenta los precios relativos de los bienes extranjeros, reduciendo las importaciones y aumentando las exportaciones. Bueno, nosotros ya entramos en materia prácticamente con este enunciado que tenemos aquí, porque nos está hablando de las variaciones en el tipo de cambio real. En un mercado libre donde las divisas se negocian, son las fuerzas del mercado las que van a definir el precio de la divisa. Repito, en Guatemala
funciona más o menos de esa manera, pero cuando llega a ciertos límites, porque se maneja una especie de banda, tanto hacia la baja como hacia el alza. En ese momento el Banco Central interviene. Entonces, casi le podríamos decir que es un sistema entonces semilibre o, como yo había mencionado, regulado con una intervención derivada de una banda de precios, el precio del tipo de cambio. Entonces, cuando ocurren las variaciones en el tipo de cambio o variaciones en el ingreso en el resto del mundo, eh, uno podría preguntarse, Guatemala, ¿con quiénes negocia principalmente? ¿Cuáles son los 4 países o bloques económicos eh, con los que negocia Guatemala? En primer lugar son los Estados Unidos de América. En segundo lugar, el bloque llamado región centroamericana. En tercer lugar, China. Y en cuarto lugar, México. Entonces, para nosotros, el ingreso del resto del mundo se reduce a países, a 4 países o 3 países y una región. En el caso de la región centroamericana, la situación es más o menos homogénea a Guatemala, excepto Costa Rica, que tiene un estándar de vida bastante diferente y mejor que el resto de países centroamericanos, pero digamos que funciona en general como funciona Guatemala. Los países que tienen diferencias significativas va a ser Estados Unidos, México y la China. Eh, yo les recomiendo alguna vez intentar hacer un viaje por Centroamérica para saber cómo es Centroamérica y conocer las similitudes y diferencias que tiene el país con Centroamérica. Háganlo, ojalá puedan hacerlo en bloque, en grupo, como estudiantes, eh, y eso les resulta un poco más económico. Contratan un bus, hacen un viaje. Bien vale la pena para saber cómo es Centroamérica, tomarse un pulso de Centroamérica. Y de la misma manera, yo les recomiendo hacer un tour de esos eh, que hacen grandes recorridos en un país tan grande, porque México es un país muy grande. Yo conozco un amigo que durante 2 semanas, llevando a la gente prácticamente durmiendo en el bus, eh, va recorriendo México yendo por varias ciudades mexicanas. Eh, y uno se da cuenta, porque yo hice una vez un viaje con él, que México es un país enorme, muy grande, comparado con Guatemala. Y ya no digamos los Estados Unidos, yo no he estado mucho en Estados Unidos, eh, he ido vía Miami a Europa o he estado en ocasiones vía Los Ángeles también o eh, Houston, Texas y no más, no conozco más de Estados Unidos, pero es un país inmensamente grande. Entonces, el nivel de vida de estos países como México o eh, Estados Unidos y la misma China mm, son mucho mejores que el caso de Guatemala. Por lo consiguiente, si nosotros nos vinculamos en comercio exterior con Estados Unidos, con México y con la China, nos estamos involucrando con países que tienen mejores estándares de vida y que los ingresos son más altos. No así con Centroamérica, excepto Costa Rica, que la situación es muy homogénea
al caso guatemalteco. Pero es para que tengamos la perspectiva, porque a veces, bueno, el texto lo señala, pero uno no imagina esa perspectiva. Yo, por mi lado, pensaría que un estudiante de economía o un profesional de la economía guatemalteco debiera darse una mirada por Centroamérica, darse una mirada por México, seguramente entrar en contacto con la economía de los Estados Unidos y luego hacer un recorrido por la vieja Europa. Y si ya hemos hecho eso, ya podemos tener una idea de cómo funciona la economía del mundo. Bien vale la pena. Y en bloque sale mejor, no tienen, por supuesto, no deben tener compromisos de familia, llevando hijos o cosas por el estilo. Van solos, en bloque, para hacerlo más barato y más seguro. Muy bien, bueno, esos son comerciales, ¿verdad? Decíamos, las variaciones en el tipo de cambio real o en el ingreso del resto del mundo. Eso no se tiene control. El país no tiene control del ingreso del resto del mundo y probablemente no tenga suficiente control en el movimiento del tipo de cambio. Pero estas dos variables afectan las exportaciones netas. ¿Por qué afectan? Primero porque si mejoran los ingresos en el resto del mundo va a estar dispuesta a comprar más bienes guatemaltecos, de los que Guatemala está posicionado en el mercado internacional. Guatemala tiene una posición privilegiada en cuanto a café, en cuanto a arveja china y algunas otras hortalizas o flores, concretamente con el follaje verde del chate. Es una buena posición porque se le reconoce la calidad del chate que el país ofrece en los mercados internacionales. Pero bueno, si mejoran los ingresos, es muy probable que aumenten las exportaciones de Guatemala. Eso es lo que está diciendo el libro acá. E igual con el tipo de cambio real, si varía, eso puede afectar la exportación ya que sea que se reduzca o ya sea que aumente las exportaciones. Si eso ocurre, tendríamos un movimiento en esta curva IS. Si es en aumento, la curva se desplaza a la derecha. Si disminuyen las exportaciones netas o se convierten en signo negativo, hay un desplazamiento hacia el lado izquierdo. Entonces termina diciendo esta frase: un aumento del tipo de cambio real aumenta los precios relativos de los bienes extranjeros, reduce la importación y aumenta las exportaciones. Cuando mejora el tipo de cambio real, aumenta el tipo de cambio real, se reducen las importaciones. ¿Por qué? Porque los bienes internacionales se vuelven más caros y las exportaciones se hacen más baratas. Entonces aumenta la exportación y se reduce las importaciones. Aquí ya lo vemos expresado en la curva IS. Cuando hay un incremento de las exportaciones netas, hay un desplazamiento hacia el lado derecho de la curva IS a la curva IS'. Y ahora vamos por el tema de la curva LM. La curva LM, tal como nosotros la hemos venido estudiando, es agregado monetario, masa monetaria dividido entre el nivel de precios. ¿Sí? Donde esto es igual al comportamiento de
de la curva que depende del ingreso y depende de la tasa de interés. Entonces aquí tenemos la curva LM que representa el mercado del dinero y que nos está relacionando esta temática con los agregados monetarios. El Banco Central puede cambiar la oferta de dinero cada vez que intercambia moneda doméstica y moneda extranjera. Si compra moneda extranjera, inyecta dinero a la economía y la LM se traslada a la derecha. Este fenómeno es el fenómeno que más impacta a la economía de Guatemala el día de hoy, con sus relaciones en el mercado internacional. Vean lo que aquí está escrito. El Banco Central, el Banco de Guatemala, puede cambiar la oferta de dinero porque él tiene el derecho de señoreaje y dependerá de su política. Y esa oferta de dinero, el Banco Central la puede definir por anticipado, cuánto va a ser la cantidad de dinero que va a salir en circulación. Pero aquí hay una excepción. Ojo, el Banco Central puede cambiar la oferta de dinero cada vez que intercambia moneda doméstica y moneda extranjera. Si compra moneda extranjera, inyecta dinero a la economía y la LM se traslada a la derecha. Generalmente, por eso hemos hablado de estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica guatemalteca deriva principalmente de la afluencia de remesas que envían los que trabajan en Estados Unidos a sus familiares en Guatemala. Ahí estamos captando, por lo menos el dato del año pasado, 18,000 millones de dólares. Y la otra fuente principal para captar dólares en el mercado internacional es exportando para importar. Exportando para poder importar. Al exportar nos pagan en dólares y al importar pagamos en dólares. Y si exportamos 12,000 millones y estamos importando 24,000 millones, tenemos un déficit de 12,000 millones. El déficit es grande para un país pequeño y puede que muchos clientes ya no nos quieran vender al crédito si nosotros no le hemos pagado. Sí. Ahora, el país, nuestro país, como está captando dólares significativamente de las remesas, cada vez que el Banco Central compre moneda extranjera, emite nuevo dinero en quetzales. La razón está en que el Banco Central no puede hacer negocios y no tiene forma de cómo agenciarse de fondos externos porque no tiene ninguna competencia legal, excepto para aumentar la cantidad de las reservas monetarias internacionales. Entonces, regularmente el Banco Central o el Banco de Guatemala, al final de un año, cuando los bancos han hecho todas sus operaciones en dólares, cierran y todavía se quedan con dólares, el Banco Central sale a comprar esos dólares y le sirven para respaldar sus reservas monetarias internacionales. Pero para comprar ese dólar, el Banco Central tuvo que emitir moneda nueva. ¿Sí? Entonces, se amplía la emisión del dinero primario cuando se compra moneda extranjera. ¿Qué es lo que dice ahí? El Banco Central puede cambiar la oferta de dinero cada vez que intercambia moneda doméstica y moneda extranjera.
Si compra moneda extranjera, inyecta dinero a la economía. ¿Qué dinero? Los quetzales, porque ha usado quetzales para comprar dólares. Y la curva LM entonces tiene un movimiento hacia la derecha, tal como aparece en el gráfico. Cuando el régimen de tipo de cambio es flexible, no hay cambios en la oferta monetaria cuando se cambia moneda extranjera por moneda doméstica y al revés, moneda doméstica por moneda extranjera. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es flexible totalmente, es el mercado del regulador, no así como nuestros países que, repito, se fija una banda de oscilación y cuando ya el tipo de cambio esté cercano a la banda, sea hacia la baja o sea para arriba, interviene y si compra, emite dinero. Bueno, esto es así porque se supone que los intercambios de moneda en el mercado solo significan cambio de manos. En esos casos no hay un aumento o disminución de la oferta de dinero. Pero cuando el Banco Central compra moneda extranjera, inyecta moneda doméstica. Por lo tanto, aumenta la oferta de dinero. En esos casos, la curva LM se desplaza a la derecha, como nos mostró el dibujo anterior. Lo contrario ocurre cuando se vende moneda extranjera, pues retira moneda doméstica del mercado y la curva LM se desplaza a la izquierda. Bueno, esas son como las condiciones de los movimientos que tienen las curvas EIS, IS y la curva LM cuando ya opera el mercado internacional. Ahora tenemos la curva de la balanza de pagos. ¿Sí? Este tema creo que se abordó en el capítulo 4 del libro, el tema de balanza de pagos. Y en ese momento se habló sobre todo del saldo de cuenta corriente. Tendrían que ir al capítulo 4 del libro para ver la temática alrededor de balanza de pagos. Aquí dice, como se recordará, el saldo en la balanza de pagos está compuesta por la suma de la cuenta corriente y las cuentas financieras y de capitales. Una balanza de pagos tiene tres cuentas, cuenta corriente, cuenta financiera y cuenta de capitales. La cuenta corriente, la CC, como dice ahí, por ser parte, está compuesta por la suma de la balanza comercial y la balanza de pagos. O aquí concretamente sería la parte que corresponde a balanza de servicios. Y entonces la fórmula que tenemos ahí abajo es la cuenta corriente es igual a la suma de la balanza comercial más la balanza de servicios. Aquí nos estamos acercando a una balanza de pagos porque estamos incluyendo no solo la balanza comercial, sino la balanza de servicios. Pero la primera ecuación nos quedamos ahí un poco cortos en cuanto a ella. La primera parte es la cuenta corriente. La cuenta corriente es el ingreso de los países por fuera y E, que es, vamos a ir, aquí nos quedamos con la E en este lado. Sí, es el tipo de cambio real. Más la cuenta de capital. La cuenta de capital
está vinculada con la tasa de interés interna, esta que no tiene asterisco. Luego, la tasa de interés externa, la que tiene asterisco, que multiplica a E, que es la devaluación espera, digamos, E sub E, es la devaluación esperada de la moneda doméstica, menos la moneda doméstica. Eso sería la cuenta capital. La parte que está dentro de paréntesis está dividido por la devaluación esperada de la moneda doméstica. Entonces, ya nosotros sabemos que la cuenta corriente, esto es un tema muy importante, la cuenta corriente en balanza de pagos está compuesta por la suma de la balanza comercial y la balanza de servicios, que es justamente lo que aparece indicado acá. Cuenta corriente es igual a balanza comercial más la balanza de servicios. La cuenta corriente está positivamente relacionada con el ingreso del resto del mundo, y asterisco, y el tipo de cambio real. O sea, la cuenta corriente está positivamente relacionada con el ingreso del resto del mundo y el tipo de cambio real, pero negativamente con el ingreso doméstico. La cuenta de capital, ahora hablamos de CK. La cuenta de capitales depende positivamente de la tasa de interés R y negativamente de la tasa de interés R asterisco, que es una tasa de interés internacional. Y también de la devaluación esperada de la moneda doméstica. ¿Cuánto puede devaluarse la moneda doméstica? Bueno, si la tasa de interés doméstica se eleva, el rendimiento relativo de los activos financieros es mayor que el de los extranjeros cuando se eleva la tasa de interés. Esto resulta atractivo a los inversionistas y constituye un incentivo de entrada para los capitales. Por otro lado, si el rendimiento relativo de los activos extranjeros es mayor que el de los activos domésticos, los inversionistas van a sacar sus capitales al exterior. Finalmente, si se espera una devaluación de la moneda doméstica, la moneda nacional, es decir, E menos E dividido entre E, sube, el retorno de la inversión en activos externos aumentará, lo que originará un saldo en salida de capitales. Aquí en el texto tenemos un recuadro que nos habla de una condicionalidad cuya autoría se le atribuye a Marshall Lerner. Es una regularidad, es una condición. ¿Cuál es esa condición Marshall Lerner? Es lo que aparece en el recuadro. El tipo de cambio afecta a la balanza comercial de distintas maneras. Una depreciación del tipo de cambio
abarata los bienes domésticos en el mercado extranjero, lo cual incrementa la demanda de los bienes nacionales en el exterior. Esto genera un incremento en las exportaciones. Luego, dicho incremento en el tipo de cambio hará que los consumidores domésticos disminuyan su consumo de bienes importados debido al encarecimiento de los bienes extranjeros. Esto genera una disminución de las importaciones. Bueno, aquí quiero comentar algo, quizás ayudando a entender este tipo de cosas. En Guatemala, ¿quiénes exportan? Bueno, se exporta café, banano, azúcar, palma africana, hule y algunos otros productos. ¿Y qué importamos? Importamos muchísimas cosas, combustibles, eh, productos químicos, productos importados para usarlos dentro de la casa, en fin. En ese vínculo de exportar, el exportador cuando regresa con dólares y los convierte a quetzales, quisiera tener un tipo de cambio alto para que le den más quetzales por sus dólares. Entonces el exportador está deseando una depreciación de la moneda nacional en relación con la moneda externa para que cuando ingrese con su pago en dólares a la economía guatemalteca y los cambie por moneda de curso legal en el país, él esperaría que le den más quetzales por cada dólar que está entregando. Pero si es un importador de tecnología, de aparatos eléctricos de uso doméstico como Samsung y estas otras empresas coreanas, eh, cuando él importa, quisiera pagar la menor cantidad posible por dólar, ¿sí? Entonces, el exportador quiere conseguir la mayor cantidad de dólares, perdón, de quetzales por su dólar, y el importador quiere dólares entregando la menor cantidad de quetzales. Confluyen en sentido opuesto y pueden llegar a resolver sus diferencias mediante aproximaciones, ¿sí? Eso ocurre cuando se importa y cuando se exporta. Entonces, si se abarata el dinero guatemalteco en relación con el dólar, ¿eso qué significa? Que se está entregando más quetzales que dólares. En ese sentido, las exportaciones para el exportador, el café, el banano, lo que compre de Guatemala, a él le parece más barato. En esa misma condición, si nosotros importamos con un tipo de cambio más alto, entonces vamos a sentir que el producto es más caro. Eh, Independientemente del estado en que se encuentre entonces, una depreciación del tipo de cambio abarata los bienes domésticos en el mercado extranjero, lo cual incrementa la demanda de los bienes nacionales en el exterior, porque ellos creen que el producto nacional ahora es más barato. Y eso va a generar un incremento en las exportaciones. Luego, dicho incremento en las exportaciones afectará el tipo de cambio que los consumidores domésticos disminuyan su consumo de bienes importados debido al encarecimiento
de los bienes. Esto genera una disminución de las importaciones. Entonces, el incremento del tipo de cambio hace aumentar el precio relativo de los bienes extranjeros. En un primer momento, si las importaciones se mantienen fijas, incrementará la facturación de las importaciones, ya que costará más comprar la misma cantidad de importaciones. Bueno, a eso le llaman la condición Marshall-Lerner. Espero que esté por lo menos entendible de que el exportador quiere más por los dólares que trae al país y el importador quiere pagar la menor cantidad de dólares, perdón, de quetzales por los dólares que necesita para poder importar televisores, teléfonos celulares, etcétera. Así, para que la balanza comercial mejore luego de una devaluación, es necesario que se manifieste un incremento en las exportaciones y que disminuyan las importaciones. Y ese comportamiento debe ser lo suficientemente grande como para que logren compensar la subida de precios de las importaciones. Y a esta condición es lo que se le conoce como la condición Marshall-Lerner. Bueno, vayamos un poco más. Vamos a terminar ese punto 2 y hasta ahí vamos a llegar con la evaluación que haremos justamente en el examen final. ¿Hasta dónde va a llegar nuestro examen final? Ya vamos llegando a ese límite. Un importante supuesto del modelo es que no existen transferencias ni renta neta de factores, por lo que la cuenta corriente es igual a la balanza comercial y de servicios, es decir, las exportaciones netas de importaciones de bienes y servicios. Debido a la relación positiva existente entre las importaciones y el ingreso doméstico, las exportaciones netas dependen negativamente del ingreso doméstico. Y aquí es que estamos diciendo la cuenta corriente es igual a neto de exportaciones, Y, que es el ingreso nacional, Y asterisco, que es el ingreso de los países con los que se comercia, y E, que es el tipo de cambio. El efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones netas es positivo porque se cumple la condición Marshall-Lerner. La pendiente de la curva de la balanza de pagos es positiva porque un ingreso más alto origina un mayor déficit en la cuenta corriente, lo que a su turno requiere una tasa de interés más alta para generar una compensación con un superávit en la cuenta de capitales. Bueno, nosotros no tenemos, y aquí sí, vemos la curva de la balanza de pagos. Sí, yo decía que no teníamos un gráfico pronto, pero sí. Esta es la representación de la curva de la balanza de pagos en el plano cartesiano. Y es el ingreso sobre el eje de las X y R es la tasa de interés. Y así se comporta la curva de la balanza de pagos, que es, diríamos, como una analogía muy parecida a la curva LM. Entonces, atendiendo a lo que dice esta parte del texto, la pendiente de la curva de la balanza de pagos es positiva. Es esto que estamos viendo aquí. Porque un ingreso más alto, y es precisamente como se está desplazando hacia el eje de las abscisas, mientras más alta es la balanza de pagos, más alto es el nivel de ingresos, aunque también más alta será la tasa de interés. Ok.
Volvamos, la pendiente de la curva de la balanza de pagos es positiva porque un ingreso más alto origina un mayor déficit en la cuenta corriente, lo que a su turno requiere una tasa de interés más alta para generar una compensación con un superávit en la cuenta de capitales. Todos los puntos de la curva de la balanza de pagos son puntos de equilibrio entre la cuenta corriente y la cuenta financiera y de capitales. Esta relación positiva desaparece cuando hay perfecta movilidad de capitales, es decir, cuando la cuenta de capitales es infinitamente elástica a un nivel de tasa de interés doméstica que iguala el rendimiento de los activos extranjeros. Ok, ya sabemos nosotros entonces que tenemos un nuevo invitado que es la curva de la balanza de pagos que tiene una pendiente positiva y ahora pues vamos a trabajar con esa balanza de pagos, con el comportamiento de la balanza de pagos. Los cambios en la política fiscal y en la política monetaria que afectan a las curvas IS y LM también afectan a la balanza de pagos a través de los cambios en la tasa de interés y el producto. Es decir, si hay cambios en la política fiscal o en la política monetaria, lo que hagan de cambios en las políticas fiscales o en las políticas monetarias de los gobiernos, de una u otra manera va a afectar la balanza de pagos. ¿Y cómo? A través de los cambios en la tasa de interés y el producto. El equilibrio debe ser ahora simultáneo. Un equilibrio interno y un equilibrio externo. Aquí, por ejemplo, tenemos una curva de balanza de pagos y los desequilibrios que ocurren en el sector externo. A lo largo de la curva de balanza de pagos, la balanza de pagos está en equilibrio con la economía. Pero si en determinado momento tiene una posición como en C o tiene una posición como D, las condiciones de la curva de balanza de pagos va a variar. Si estamos en el punto C, tenemos un superávit y la curva de la balanza de pagos se va a mover hacia C. En el punto D tenemos un punto de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si hay un movimiento de Y sub 0, R sub 0 a D, lo que vamos a generar ahí es un déficit en balanza de pagos. Aquí en el primer caso de superávit, pues resulta ser positivo y el déficit, pues hay que saber manejar el déficit para evitar especulación a nivel de país. Aquí viene la explicación a la curva, a esta curva, a la curva de balanza de pagos y los desequilibrios. O hay superávit como en el punto C o hay déficit como en el punto D. Los puntos fuera de la curva de la balanza de pagos son puntos de desequilibrio, ya sea de superávit o de déficit en la balanza de pagos. En el gráfico, en el punto C, este punto C que tenemos ahí,
dada la tasa de interés R, ¿sí? Y el ingreso Y sub 1 es menor que el necesario para lograr el equilibrio en la balanza de pagos. Si el ingreso es menor, las importaciones también son menores, por lo que en dicho punto hay superávit en el sector externo. A su vez, en el punto D, este punto D que tenemos aquí, que es otra condición de equilibrio, de desequilibrio, y es el tema del déficit. A su vez, en el punto D, dada la tasa de interés R sub 0 y el ingreso Y sub 2, R sub 0, ingreso Y sub 2, el ingreso es mayor que el necesario para lograr el equilibrio en la balanza de pagos. Como el ingreso es mayor, las importaciones también lo son, por lo que en dicho punto hay un déficit en el sector externo. Ahora hablemos del modelo, el equilibrio interno-externo, el modelo Mundell-Fleming. Ya habíamos dicho que el modelo se desarrolló gracias a los trabajos del señor Robert Mundell y su compañero Marcus Fleming. Su propósito era mostrar cómo las políticas monetarias y fiscales pueden ser utilizadas como instrumentos para el logro simultáneo de objetivos internos y externos. Es, en su esencia, una integración formal de la ecuación de la balanza de pagos al modelo ISLM con precios fijos o de corto plazo. El gráfico que sigue corresponde a ese modelo con el supuesto de imperfecta movilidad de capitales. Aquí tenemos el equilibrio interno y externo del modelo Mundell-Fleming. ¿Qué cosas vemos en el gráfico? Vemos la curva de la balanza de pagos. Vemos la IS y vemos la LM. El punto donde corta la IS con la LM ya sabemos que es nuestro punto de equilibrio. Pero aquí con el sector externo también significa cruzar la representación del país con el sector externo, que es la balanza de pagos. Y donde se ya da ese triple cruce simultáneo, ese es el punto de equilibrio de la actividad económica interior con la actividad económica exterior. Hasta ahí nosotros, con lo que vamos a evaluar en el curso, es decir, el curso va a quedar para nosotros aquí con este gráfico donde dice el equilibrio interno y externo, el modelo Mundell-Fleming, y aquí estamos mostrando la ISLM que habíamos venido trabajando para una economía cerrada, y lo que hemos añadido aquí es la curva de la balanza de pagos, y donde se intersectan ya las dos curvas que nosotros hemos hablado, donde se equilibra el mercado de factores con el mercado del dinero. Ahora también lo estamos haciendo coincidir con el equilibrio externo, porque estamos involucrando el tema de balanza de pagos. Bueno, la parte número 3, que ya no va a ser objeto de evaluación, ya comienza a detallar el cómo podría realizarse la aplicación del modelo Mundell-Fleming con un tipo de cambio fijo. La aplicación es regularmente con un tipo de cambio flexible. Pero ¿qué pasaría con un modelo con un tipo de cambio fijo? Y
El autor Jiménez lo que nos dice es que el modelo Mundell-Fleming con tipos de cambio fijo replica bastante bien el funcionamiento del sistema financiero internacional en los años de vigencia del sistema Bretton Woods. Aunque no sea en la actualidad más que una curiosidad teórica, pues existe una tendencia hacia la integración financiera y el sistema de flotación administrada al tipo de cambio. Conviene profundizar en su estudio para entender la aplicación de las políticas de su época. Es decir, aunque no lo veamos para fines prácticos, yo desde aquí les diría, tomen esta línea para ir haciendo un desarrollo autodidacta, chequemos los gráficos, apoyémonos quizás en algunos videos, si nosotros le ponemos a YouTube videos de YouTube con equilibrio externo del modelo ISLM, en fin, utilizar cualquier herramienta que nos pueda ayudar en el proceso que nosotros estemos tratando de realizar. Ya el resto del documento yo no lo trabajé, hice una sola copia hasta este punto y ya no está trabajado. Nosotros podríamos decir aquí cerramos. Yo voy a ir al libro, voy a compartir para ustedes este resumen. Me permiten un segundo, voy a resolver un problema interno. Voy a abrir el libro y mostrar exactamente por dónde entonces nosotros nos hemos quedado. Karen, ¿tiene algún Sí, comentario? licenciado, tengo una pregunta. Diga. Con los ejercicios que dejó para el día del examen, eh, hay que hacer todos los ejercicios del documento, ¿verdad? Sí, los ejercicios están señalados en ese documento y esos son los que hay que resolver. Mi recomendación es que usen el machote del documento, pero no necesariamente. Ok, gracias. Ok, diga. No le escuché. Voy a dejar de compartir y voy a tratar de que hagamos un diálogo ahora. Yo lo que les iba a mostrar en el libro, o si, bueno, no. Les escucho las preguntas. Creo que Sandra estaba preguntando, ¿no? Sí, le escucho. Eh, no, por favor, no podemos dejar evidencia de que estamos evaluando parcialmente el examen final. Entonces no lo podemos dejar en el claro.
por favor envíenmelo a mi correo personal. Yo lo voy a tomar como parte del examen. En el Classroom no. En este momento, dado que de pronto no tengamos otra oportunidad, yo les voy a escribir en el chat cuál es mi dirección de correo electrónico. ¿Sí? Ahí tienen ustedes ya la dirección de donde yo voy a recibir los ejercicios del examen. El día del examen. Y vamos a dejar más o menos unas 2 o 3 horas después de finalizado el examen. Si lo pueden mandar antes, mejor, pero para que todos cumplamos como que es efectivamente parte del examen, terminan el examen, puede que terminen un poco cansados, descansan un poquito y suben su material, me lo envían a la dirección de correo que está en el chat, unas, digamos con holgura, unas 2 horas después de finalizado el examen, para que las tareas sean, como yo les he dicho, signifiquen 30 puntos netos del examen y el resto del examen lo vamos a valorar sobre 70 puntos. ¿Ok, Karen? Acabo de ver el documento y al principio... Karen, permítame un momentito, ahorita le atiendo. Está bien. ¿Aló? Sí, a la orden. Ah, ¿qué ha pasado? Cuénteme. Híjoles. Va, yo paso, lo que pasa es que estoy yendo a Shela y me va a tardar como unos mis 4 o 5 días. Ahí paso después. Bueno, bueno. Karen, perdone, adelante, dígame cuál es su inquietud. Es que vi el documento y todo. Al principio del documento te muestra más o menos cómo ir haciendo los ejercicios y a partir de la página 33 dice trabajo práctico. A partir de esa página tendríamos que empezar a hacer los ejercicios. Bueno, los ejercicios todo, desde el primer ejercicio que aparece en la segunda página, todo, yo le llamo el papelón, digamos todo el cuadernillo hay que resolverlo, incluyendo la primera parte. Oh, yeah. Gracias. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces voy a mostrar el libro, todavía que tenemos un poquito de tiempo, para que ustedes desde el libro sepan hasta dónde llegamos. Sí, yo estoy avanzando, vamos por la página 310. Formalmente, yo lo voy a señalar aquí en un color, ustedes véanlo, hagan su ajuste ahí en su libro. En la página 314 aparece entonces un título que dice El equilibrio interno-externo, modelo Mundell-Fleming. ¿Sí? Esto es lo último que nosotros vamos a evaluar. Porque inmediatamente después, al final de la página 14, 314, hay un título ya en mayúscula, que es la tercera parte del contenido del capítulo 8,
que es el modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio fijo. Esto era lo que yo comencé a hablar ahora y que se habla del sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods lo deben de recordar que lo abordamos allá en el curso de Historia de las Doctrinas Económicas, cuando se establece ese sistema de Bretton Woods. Pero ese sistema es el que permite que el Fondo Monetario Internacional intervenga en las economías de los países. Bueno, no lo pudimos desarrollar, nos hemos quedado hasta ahí, que estaríamos empatando con algunas ideas que vimos en el curso de Historia de las Doctrinas. Pero esto que he marcado aquí en este color rosado ya no va a ser sujeto a evaluación en el examen. Lo que va a estar sujeto a la evaluación, el último punto es el equilibrio interno y externo modelo Mundell-Fleming. Desde donde terminó nuestro segundo examen parcial hasta este momento. Así que, bueno, eso es lo que podemos decir por ahora. Hasta eso nos permitió el tiempo y las circunstancias. Espero que todos y todas puedan conseguir con éxito aprobar el curso. Dediquen su tiempo lo suficiente a estudiar y a hacer el mejor abordaje que puedan en su final. Estoy más preocupado por las notas del curso de Economía Agrícola que de macroeconomía. Otras veces ha sido al revés. Más preocupado por macro que por economía agrícola. Pero probablemente sea porque no teníamos un libro de texto y ustedes no hicieron apuntes cuando uno va abordando la sesión de clase. Aquí tenemos un libro de texto, nos podemos perder. Así que adelante, cerremos aquí nuestra actividad, también actividad semestral. Les deseo mucho éxito y que estén bien. A ver, por favor. No le estoy oyendo, Sandra. Vuelva despacio y a ver, probablemente sea por la conexión. Si quiere, aquí me está diciendo internet, estoy conectado a internet a señal. Deme un segundo. Le aviso cuando ya me conecté a otra. Ok, ya estoy conectado. La escucho, Sandra. No creo que ahora sea mi señal de internet. Yo lo que le escuché es que hayas preguntado si las notas las va a dar ahorita o después del examen, antes del examen o después, algo así. ¿Cuáles notas? El punteo de clase ya está subido en la plataforma de la facultad. Me imagino que a todos ustedes chequearon su nota, ¿no? ¿A eso me pregunta Sandra o no? ¿O eso corrobora? Ani, corrobóreme, por favor. O escríbame algo. Ok. Ok, el tema de la zona. Sí, es... El tema de la zona. Vean, nosotros vamos a cerrar las zonas. Si alguien se quedó, qué bueno que lo hayan dicho, si alguien se quedó con alguna tarea que no la entregó, súbanla porque vamos a cerrar el análisis al cumplimiento de tareas de zona el sábado al mediodía.
Y del sábado al mediodía ya vamos a saber cuál es su punteo de zona con las tareas. Yo diría que ya para el 1 de mayo en la plataforma ustedes ya van a tener cuál es la zona completa que tienen, porque habríamos sumado los 2 parciales más las tareas que han venido realizando. Pero vamos a cerrar el sábado al mediodía para chequear quiénes cumplieron, no cumplieron, a quienes les damos un penalti o quienes no. Si todo está bien, pues ya eso nos va a permitir tener la nota que formalmente el 1 de mayo va a aparecer en la plataforma. ¿Sí? Así que si quedaron con algo pendiente, sería bueno que se comunique con Viviana, que Viviana es la que lleva el control de las tareas. Ella el día, yo le pedí que el día domingo me hiciera llegar la información del punteo que tendría cada cual para yo agregarlo en la plataforma de exámenes. Si tiene alguna otra pregunta, Sandra, también me puede escribir en el chat. Yo estoy aquí todavía. Ok, muy bien. Entonces, informados todos y todas, sábado hasta el mediodía, si quedó alguna tarea pendiente, súbanla. Vamos a dar un chancecito, quizás tenga alguien un penalti por no haberla entregado a tiempo, pero no va a ser un castigo muy fuerte, va a ser pequeñito. Y sí vamos a sumar esas tareas para fines del cálculo de la zona. Y para el 1 de mayo ustedes ya deben tener su zona. Ya cada cual sabrá cómo va a enfrentar su examen final. Muy bien, bueno, que tengan éxito. Hasta pronto. Astrid, por favor, todavía tiene una pregunta. Sí, licenciado, buenas tardes. Disculpe, lo de los proyectos, ¿eso hay que subirlo a Classroom o solo enviarlo No. por correo? Porque como la tarea está asignada, entonces supongo que eso no cuenta en los ejercicios de la zona, sino solo parte del examen, ¿verdad? Sí. Los proyectos, ya estamos hablando de economía agrícola. Los proyectos también nos va a servir de la misma manera. Ustedes me envían su proyecto el día del examen. Y el examen final, digamos de los 100 puntos que valdría el examen final, el proyecto vale 30 y el resto de las preguntas va a valer 70. Vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo con macroeconomía. El folleto de ejercicios, el cuadernillo de ejercicios vale 30 y el examen final vale 70. Y ambas tareas se entregan el mismo día del examen, con 2 horas de holgura después de finalizado el tiempo de examen. ¿Ok? Yulisa, adelante. Gracias, licenciado. Disculpe con lo del trabajo de macro, como usted dijo que había que trabajar sobre el formato, digamos. Eso siempre Sí. es a compu, ¿verdad? Bueno, usted lo puede hacer a mano o en computadora. No importa. Lo que sí tiene que hacer, si lo hace a mano y digamos que lo imprimió y luego ahí desarrolló a mano todo su trabajo, pues lo tiene que llevar a un formato PDF para poderlo subir a la computadora. Esa sería mi recomendación. Y si lo hace en la computadora, pues de pronto ni va a poder utilizar el formato del
examen, haga su propia, llevando el orden, haga su propio archivo. Está bien, gracias, licenciado. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Damos un tiempito.